Tres. Buenos días, el día de hoy el equipo y yo vamos a presentar el tema de la importancia de los probióticos y su diferencia con los prebióticos. Para comenzar, el equipo está conformado por Diana Laura, Julia María, Carla Lucía, Aranza y Jorge Alberto. Cada manera de inicio tenemos pues en sí la definición de qué es un probiótico y qué es un prebiótico. Un probiótico es un suplemento alimenticio vivo que afecta benéficamente a quien lo consuma y lo que va a hacer es a mejorar un balance intestinal. Después tenemos un prebiótico que, a diferencia del probiótico, pues este es un azúcar no digerible, es inerte para el humano y lo que va a hacer es que al ser ingerido va a ser ingerido como un alimento y va a favorecer el crecimiento diferencial de las bacterias probióticas que hay en el intestino. Aquí, para que quedara más claro las definiciones de cada uno, hicimos una tabla muy breve comparativa en la cual los probióticos, la manera de consumo es por alimentos fermentados o bien pueden ser suplementos. Los probióticos también pueden ser suplementos, pero también pueden ser alimentos ricos en fibra. Los probióticos lo vamos a encontrar de manera natural en alimentos como el yogur, el kimchi, el tempeh, el miso, mientras que los prebióticos los vamos a encontrar, como dijimos, en alimentos ricos en fibra o también en alimentos como el ajo, la cebolla, los espárragos. Después, como último punto, tenemos los efectos que hacen a la microbiota cada uno. Los probióticos los que hacen es inducir bacterias que beneficien al balance de la microbiota intestinal, mientras que los prebióticos lo que hacen es alimentar y estimular el crecimiento de bacterias que ya están en sí en la microbiota. Y eso era todo por mi parte, sigue mi compañera Julia. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los principales probióticos de uso común. Hicimos una pequeña modificación en el orden de la exposición porque para que en el momento de estar exponiendo el uso terapéutico ya estemos un poquito relacionados con los principales probióticos, ya que se mencionan bastante. Pues aquí hicimos unas tablitas en donde dividimos la cepa y el nombre comercial. Nos vamos a asombrar que muchos de los que vienen, de los que estamos hablando, los podemos encontrar en cualquier supermercado o en la farmacia de la esquina, por así decirlo. Por ejemplo, el Bifidobacterium animas ND 173010 es el famoso Activia que hasta comerciales hay de este producto. Aquí tenemos una imagen. El Bifidobacterium animas especies lactis BB12, pues aquí no encontramos como tu nombre comercial o algún producto, pero pasamos al Bifiene, que es el Bifidobacterium breve Yakul, el Align, que es el Bifidobacterium infantis 35624, y el Hovaru bifido, que es el Bifidobacterium lactis HN019, o también se puede encontrar como DR10. Otro Bifidobacterium, que es el Longiums BB536. Proseguimos con otros principales probióticos de uso común, como el Enterococcus lat SF68, que es el Bioflorin. Este no se encuentra en México, pero es de suma relevancia. La Escherichia coli Misle, que es de 1917, el Muntaflor. Y estos otros, Lactobacillus acidophilus LA5, Lactobacillus acidophilus NCFM, y el KCI-DN es 114001, que es el Actimed, que es el que encontramos aquí, que es para reforzar el sistema inmunitario. También lo podemos encontrar con otro nombre, que es el Active. Y sorprendentemente, este es un producto de Eran Danone. Aquí pues encontramos a uno que es de los más comunes, que la verdad está rico, que es el Yakul, que es el Lactobacillus casei shirota, el Lactobacillus casei SRL431, el F19, que también lo encontramos en los supermercados como Cultura, el Lactobacillus Johnsoni LA1, que también se encuentra como LS1, eso es más que nada, son como pastillitas en las farmacias. Lactococcus lactis L1A y Lactobacillus plantarum 299B, que es Good Belly y Proliva. Ese es un producto, me parece que es de Australia. En sí tenemos otros lactobacillus, como podemos ver, es de que los principales probióticos. El Reuteri ATTC, 55730,
DSM 17938, que es lo encontramos en los supermercados como Reuteri Protectis. El ATCC PTA, lo encontramos también como Lactobacillus. El ATCC 53013, que es el Reuteris gastrus. El Lactobacillus rhamnosus LB21 y el Salivarius UCC 1811-11-8. Tenemos otras cepas, que es el Saccharomyces cerevisiae, en otras palabras, boulardii, que es muy importante, lo vamos a ver más adelante, y lo tenemos en presentaciones como cápsulas duras, ese es el nombre comercial, el ultra lebura. También encontramos mezclas, ¿por qué? Porque muchos probióticos no funcionan solos, y son los siguientes. También se pueden encontrar en farmacias como cápsulas duras o ya combinadas o unas pues independientes. En sí, como si no fuera suficiente información, aquí tenemos los probióticos disponibles en México. Adjunté una tablita en donde pues muchos se venden como su presentación es en polvo para suspensión, o sea, los Lactobacillus KS, que es la variedad Rhamsus. Las cápsulas, la mayoría son cápsulas o polvos, si no los encontramos como una presentación líquida. Y como podemos ver, obviamente vamos a enviar la presentación. La mayoría son lactobacillus. Ahora sí, ¿cuál es el uso terapéutico de los probióticos? ¿Por qué es tan importante? Bueno, los probióticos han sido utilizados principalmente para el tratamiento de alergias, el fortalecimiento del sistema inmunológico y enfermedades del sistema digestivo. Esto se ha reportado que los probióticos interactúan con la microbiota y el huésped, y estos activan la vía de señalización, lo cual a su vez modifica el comportamiento de la integridad de la barrera intestinal y por ende el sistema inmunológico. En sí tenemos, vamos a dividir el uso terapéutico según pues las urgencias o los padecimientos. Tenemos la diarrea aguda y la diarrea asociada a la toma de antibióticos. Principalmente aquí se va a utilizar la Saccharomyces boulardii, que eso es lo que le comenté la vez pasada, ya que se conoce que a nivel hospitalario la diarrea por antibióticos es muy común, y eso es lo que realmente se receta o se recomienda. Pero se ha demostrado que en la colitis pseudomembranosa, que es en otras palabras científicas, por así decirlo, el Clostridium difficile solo funciona en niños. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos como adultos pues contrarrestar los síntomas de este tipo de colitis? Bueno, vamos a hacer una mezcla. Vamos a mezclar el Saccharomyces boulardii con una mezcla de Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterus, y una mezcla de Lactobacillus acidophilus, Gassei y Rhamnosus. O sea, vamos a hacer ahí un menjurje de probióticos. En sí también tenemos como dato importante que el Lactobacillus GG reduce el riesgo de diarrea nosocomial por otolinos en niños. Eso es un punto importante. Y también pues si queremos contrarrestar los síntomas del Helicobacter pylori, pues sabemos que los Lactobacillus acidophilus, las leches fermentadas con Lactobacillus casei y yogures con Lactobacillus casei son de suma ayuda, también mezclándolo con Bifidobacterius infantis. Bueno, pasando por otro padecimiento, tenemos el estreñimiento, el ritmo intestinal y la salud colónica. Es bien sabido que cuando nos sentimos algo pesados del estómago podemos más que nada como que
tener la urgencia de tomar prebióticos. Pero también el uso de probióticos es una ayuda. ¿Por qué? Podemos utilizar los probióticos como el Bifidobacterium animalis, ya que podría reducir también los síntomas asociados, aunque no necesarios, es más necesario como que los probióticos, cuando se trata de estreñimiento o ritmo intestinal o este tema, se necesita una mayor investigación, ya que para incluirlos en una dieta diaria o rutinaria pues está un poquito pesado, pero sí se podría implementar. En sí se ha demostrado que una mezcla de prebióticos, probióticos y cianbióticos puede funcionar para pacientes intervenidos de pólipos colónicos y cáncer de colon, y estos disminuir los síntomas. Aquí tenemos una mezcla. Bueno, siguiendo con las enfermedades inflamatorias intestinales, pues la colitis ulcerosa puede contrarrestar los síntomas del uso de probióticos de cuatro cepas del lactobacillus: el lactobacillus acidophilus, el casei, el del Bruegi especies, el vulgarus y el plantarum, también incluyendo las 3 cepas de bifidobacterias como el longum, el infantis, el Bifidobacterium breve y el Streptococcus salivarius. En sí también podemos contrarrestar los síntomas de la enfermedad hepática. Esto incluye la tosis, que puede ser desde una inflamación hasta una cirrosis. La no alcohólica se podría utilizar de que los probióticos BSL número 3, y la hepática no alcohólica se mezclaría el BSL número 3, el GG, o lactobacillus, bifidobacterias y oligosacáridos. O sea, aquí también mezclaríamos lo que viene siendo probióticos y simbióticos. En sí, ¿cómo nos podría ayudar los probióticos en enfermedades metabólicas, ya sea la obesidad y diabetes? Pues bastante, porque estos podrían contrarrestar las alteraciones metabólicas asociadas a estas dos enfermedades, que es la obesidad y la diabetes, como por ejemplo la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, la inflamación, la dislipidemia o pues también pues lo que ya hablamos en la diapositiva pasada, la esteatosis hepática. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, soy Diana y voy a continuar con el mecanismo de acción de los probióticos. Bueno, comenzamos. Tenemos una vista general, pues básicamente los mecanismos de acción de los probióticos. Bueno, los probióticos afectan el ecosistema intestinal al afectar los mecanismos inmunológicos de la mucosa, interactuando con los microorganismos comensales o potencialmente patógenos. De esta manera lo que van a hacer va a ser un antagonismo de los patógenos potenciales, un mejoramiento del ambiente intestinal, el refuerzo de la barrera intestinal, una regulación negativa de la inflamación y una regulación positiva de la respuesta inmunitaria a provocaciones antigénicas. Bueno, ahora sí, entrándonos un poquito más específicamente a los mecanismos de acción de los probióticos, vamos a ver 4 puntos esenciales, que vendría siendo la adhesión celular, la exclusión competitiva, el reforzamiento de la barrera epitelial y la modulación del sistema inmune. Comenzaremos con la adhesión celular. Entonces, como primer mecanismo de acción, pues tenemos la adhesión o colonización bacteriana, que vendría siendo lo mismo. Tenemos que la unión de los diferentes tipos de bacterias en la mucosa se convierte en un factor determinante para que exista una colonización adecuada del tracto gastrointestinal. Esto se debe a que las bacterias que poseen mayor capacidad de unión son las que finalmente se van a establecer como una flora nativa. Es por esa razón que las bacterias han desarrollado diferentes mecanismos para unirse con mayor efectividad a las células de huésped. Entre las más ampliamente distribuidas tenemos a las adhesinas, las cuales se van a unir a las proteínas de la matriz extracelular, receptores de adhesión y glucoproteínas o membranas asociadas a la membrana celular. También
otras pues muy comúnmente es la adhesión empleada por las bacterias del pili, que esta estructura está presente principalmente en las bacterias gram negativas. Este es un organelo que está formada, pues, tiene forma de pelo, que sobresale de una superficie bacteriana cuya función principal es brindarle la capacidad a la bacteria de unirse a una superficie. Está formada principalmente por cientos de copias de proteína filin y posee varios factores bacterianos con propiedades adhesivas, lo que permite reconocer a varias clases de la molécula del huésped, entre las cuales se encuentran las proteínas transmembranales, las caderinas, que vendrían siendo las caderinas e integrinas, las proteínas de matriz extracelular, como vendría siendo el colágeno y la fibronectina. Continuamos con el siguiente mecanismo de acción, que vendría siendo el bloqueo de los efectos patógenos de las bacterias. Tenemos que los probióticos inhiben o disminuyen el crecimiento de otras bacterias mediante la exclusión competitiva, modificación del ambiente bacteriano y la secreción de bacteriocinas. La exclusión competitiva consiste en que las bacterias deben competir por un receptor ubicado en la célula del intestino del huésped para adherirse a la mucosa y atenuar la colonización de las bacterias, como aquí se puede ver. Y pues tenemos que adicionalmente cambian el medio ambiente, produciendo ácido láctico y ácido acético, lo que va a producir que el pH intracelular de los eritrocitos disminuya. Bueno, tenemos que las principales bacterias que son eliminadas por el ácido láctico van a ser el Helicobacter pylori, el Escherichia coli, Listeria monocytogenes y la Salmonella. Otra forma como los probióticos bloquean los efectos patógenos es por la producción de bacteriocinas, como había mencionado, que son un péptido antimicrobiano sintetizado en el ribosoma que inhibe el crecimiento de los patógenos entéricos mediante la formación de poros en la membrana del citoplasma de la bacteria y agregación de péptidos, además de la disminución de la síntesis de la pared celular. Continuamos con el tercer mecanismo, que vendría siendo el reforzamiento de la barrera intestinal. Tenemos que la barrera intestinal es un mecanismo de defensa físico entre el medio ambiente externo y el sistema inmune del huésped. Por lo tanto, la funcionalidad y la integridad de esta barrera son claves para mantener la permeabilidad de los nutrientes, de las moléculas beneficiosas y proteger al huésped de patógenos. Estas características determinan por completo las proteínas de unión estrechas. Entonces, estas características van a ser determinadas por los complejos de proteínas de uniones estrechas, que los vamos a abreviar como TJS, que están situadas entre la célula y células de las células epiteliales intestinales. Son proteínas transmembranas que en su porción extracelular interactúan con las TJS vecinas y en su dominio intracelular conectan con el citoesqueleto celular. Cuando se altera su expresión o la localización de estas proteínas, la funcionalidad de esta barrera física se ve comprometida. Ahora, como segunda característica, tenemos la capa de moco. La capa de moco, que contiene péptidos antimicrobianos como IgA secretora, cuando se altera la barrera, las bacterias y los alimentos pueden llegar hasta la submucosa e inducir la respuesta inflamatoria, lo que puede dar lugar a trastornos como la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, como tercer punto, tenemos el aumento de la expresión de genes implicados en la señalización de los TJS en un mecanismo posible para reforzar la barrera intestinal. Se han descrito que los probióticos reparan la función de la barrera después del daño, aumentando la expresión de ARN mensajero, proteínas de unión estrechas, como la vendría siendo la SO1 y la SO2, y también a través de la activación de las vías de señalización de la AKT. Además, por otro lado, tenemos otras formas mediante las cuales se produce un reforzamiento y reparación de la barrera, por ejemplo, de péptidos secretados por ciertas bacterias, como lo vendría siendo Lactobacillus rhamnosus GG, P40 y P75, que son genes que provienen de la apoptosis celular inducida por citocinas por la actividad de la proteína quinasa B, AKT, y la inhibición de las proteínas quinasas activadas por mitógenos del gen P38. Ahora sí, tenemos el último punto, que vendría siendo la modulación del sistema inmune. Tenemos que la microbiota intestinal
es importante para la homeostasis del intestino y también tiene un papel fundamental sobre la tolerancia del antígeno de la lámina propia. Está infiltrada principalmente por linfocitos, macrófagos y células dendríticas, como se puede ver aquí, en estas partes. Y pues bueno, tenemos que el tracto gastrointestinal es la estructura anatómica estimulada masivamente por antígenos de todo tipo. Es por eso que se le ha acuñado el término de respuesta inflamatoria fisiológica. Tenemos que la interacción de la microbiota con el huésped comienza con las células de Paneth, las células epiteliales del yeyuno y lilia, el colon y el estómago. De esta manera permitiendo la liberación de diferentes quimiosinas encargadas de proporcionar una respuesta inflamatoria adecuada. Algunas de estas moléculas proinflamatorias agonizan los receptores tipo TOL. Su expresión en los diferentes sitios, tanto transmembrales como intracelulares, está regulada con la mayor frecuencia por el factor de transcripción kappa beta, como resultado del paso de la inmunidad adaptativa con la activación de las células T reguladoras. Tenemos que las células dendríticas, por otro lado, son responsables de sostener una respuesta inflamatoria eficaz contra la noxa, junto a la producción de citoquinas como la interleucina 2, la interleucina 12 y el interferón gamma que van a llevar a la diferenciación de TH1, como podemos ver aquí. El interferón gamma y en la interleucina 12 van a llevar a la diferenciación de TH1 y se va a inhibir al LT regulador. Bueno, tenemos que en este punto de la cascada inflamatoria se han estudiado más relación de los probióticos con la disminución de la inflamación y sus efectos beneficiosos sobre la injuria intestinal, debido a que la flora comensal y sobre todo algunos probióticos han inducido una vía de respuesta inflamatoria diferente mediada por TNF e interleucina 10, las cuales estimulan la diferenciación de linfocitos T reguladores, generando inhibición de la diferenciación como respuesta inflamatoria del TH1 y el TH17, desviando la cascada inflamatoria hacia la respuesta de TH2, siendo menos agresiva y por lo tanto disminuye las secuelas producto de la respuesta inflamatoria más agresiva. Y pues bueno. Y pues como siguiente diapositiva ya tenemos solamente un pequeño resumen de los efectos y los mecanismos de acción de los probióticos, en donde tenemos que el efecto antimicrobiano lo van a catalizar los mecanismos como la prevención de colonización de patógenos, la disminución del pH intestinal, el aumento de producción de metabolitos, la disminución de adhesinas y translocación de patógenos, pero esto ya lo explicamos. Así que vamos a pasar al siguiente tema, solamente se vendría haciendo un pequeño resumen. Hola, buenos días, mi nombre es Aranza Sánchez Avendaño y pues ahora les voy a hablar de lo que son las principales interacciones de los probióticos. Bueno, como ya sabemos y como ya lo han dicho mis compañeras, estos probióticos es una numerosa combinación de microorganismos que son diferentes cepas bacterianas. Se utilizan pues principalmente de manera comercial, están disponibles en diferentes presentaciones, las más comunes son en cápsulas, en polvo o también en alimento, que vienen siendo alimentos que ya vienen prefabricados y enriquecidos con estos probióticos. Pero bueno, aquí dicen que los más comunes son las formas farmacéuticas en polvos, comprimidos y cápsulas. Los probióticos más utilizados, las bacterias más utilizadas, como ya lo habían dicho anteriormente, son las bacterias gram positivas, de los géneros Lactobacillus, Acidophilus, Casei plantarum, Reuteri rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Longum, y hay otras cepas de Saccharomyces boulardii, Lactococcus bacillus y algunas cepas de Escherichia coli son utilizadas con menos frecuencia, pero pues obviamente la administración de esas especies va a depender del requerimiento del metabolismo del paciente o de la persona. Y ahora aquí les tengo
pues, imágenes de cómo podemos encontrarlo. El kefir es un alimento comercial muy bueno y con una alta concentración de probióticos. Igual, para algún tipo de tratamiento ya médico, ya más así, más rígido, también se pueden tomar y son de libre venta. Los tomados, así como en cápsulas. Aquí tenemos una de farmacias del ahorro. También el Yakult, anteriormente mencionado, o ese es el nombre comercial, o otros tipos de ingeridos. Aquí en los yogures va a decir con probióticos naturales, o con microorganismos probióticos activos, algo así. En los quesos fermentados también se encuentran y en algunas granolas. Lo que me faltó poner aquí, pero también se encuentran, son los prebióticos, que es el compuesto de la fibra vegetal que se vienen encontrando en lo que son plátano, bueno, en frutas y verduras que son plátano, manzana, y ese tipo de hortalizas verdes. Se encuentran más concentrados los prebióticos, que al combinarlo con el probiótico nos da lo que viene siendo el compuesto simbiótico. Pero bueno. Ahora, las principales interacciones de estos, como les voy a decir, son que principalmente estas cepas bacterianas se utilizan como probióticos comerciales. Debido a su capacidad de producir compuestos orgánicos, como el ácido láctico, ácido butírico, ácido acético, estos probióticos aumentan la acidez en el intestino, o sea, incrementan el pH, hacen que se tenga una mejor digestión de los alimentos. Estos también pueden inhibir a la proliferación de otras bacterias dañinas, a cambiar el pH del estómago, también tienen esa función. Y pues normalmente, como aquí se muestra en la imagen, se encuentra esta microbiota con la que van a interaccionar, se encuentra en el tracto gastrointestinal, o también principalmente, pero también en otro tipo de barreras naturales, como lo son la mucosa nasal, en el caso de las mujeres la mucosa vaginal, y donde haya barreras. Y bueno, estos probióticos tienen un impacto considerable en la farmacocinética de algunos y en la absorción de algunos fármacos, en su biodisponibilidad, ya que a través de varios mecanismos, como entre ellos ya les dije que pues modifican el pH del tracto gastrointestinal mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta. También pueden afectar en consecuencia la absorción de los fármacos debido a un cambio en la relación entre las formas ionizadas y no ionizadas del fármaco. También, otro efecto, otra interacción que tienen es que se puede prolongar el tiempo de tránsito intestinal o aumentar el grosor de la mucosa adherente. También se puede modular la expresión de los transportadores intestinales implicados en el transporte de fármacos, o sea que básicamente va a modificar la absorción de estos. Entonces, pues hay personas que están bajo tratamiento antimicrobiano y si les das un probiótico, no va a cumplir su función porque este medicamento va a inhibir el probiótico. Aquí dice que proporcionar enzimas responsables del metabolismo de estos van a modular la actividad de las enzimas microbianas mediante la inducción o inhibición y conducir a la bioacumulación de fármacos en bacterias probióticas. Y sería todo. Mucho gusto. Me toca hablar sobre el apartado de principales reacciones adversas en medicamentos de los probióticos. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre estos mismos probióticos y sus reacciones adversas, en los cuales podemos encontrar que estos normalmente son seguros y bien tolerados por toda la gente que los llegue a consumir, aunque no está exento de que un cierto grupo de pacientes, como aquellos con un sistema inmunitario que esté inmunocomprometido, puedan llegar a presentar posibles efectos adversos en grupos más vulnerables, que de eso vamos a hablar un poco más adelante,
tanto personas con un sistema comprometido hasta diferentes edades. Aquí podemos encontrar también que estas pueden llegar a causar una molestia gastrointestinal leve hasta complicaciones graves más específicas. Pero nosotros es bueno que entendemos estas reacciones porque es clave para poder utilizarlas de manera adecuada y segura. Aquí podemos ver que las reacciones adversas más comunes, también las que no llegan a causar tanto daño al paciente, podemos encontrar que son trastornos gastrointestinales leves. Lo que es normal en cierto grupo de personas que es la primera vez que llegan a tomar estos probióticos, como hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento o molestias abdominales. Estos efectos normalmente llegan a ser temporales y se pueden llegar a relacionar con el ajuste de la microbiota intestinal, la que nosotros ya llegamos a contar. Y si esto persiste, ya puede ser necesario reevaluar la cepa o la dosis de este mismo medicamento. Aquí podemos encontrar también las reacciones más graves y poco frecuentes, que en casos muy específicos pueden llegar a surgir complicaciones más serias, como las que podemos ver aquí, infecciones oportunistas que desde el tracto intestinal pasen al torrente sanguíneo y lleguen a comprometer al mismo paciente. Aquí podemos encontrar ciertas infecciones como el VIH, el cáncer, a los recién nacidos prematuros, al UCI y en catéteres. Podemos encontrar estas complicaciones que normalmente llegan a pasar a bacteremia o a fungigemia. También podemos encontrar reacciones alérgicas, que estas normalmente pueden llegar a presentarse en cierto grupo de personas. No es normal que se presente, pero cierto grupo de personas pueden llegar a presentar una reacción alérgica en las cuales nosotros ya podemos encontrar erupciones cutáneas, urticaria o incluso dificultades para respirar. Hay que tener mucha precaución, ya que es importante identificar cualquier sensibilidad previa a tomar esta probiota. Y también podemos encontrar que pueden causar una resistencia a antibióticos, ya que normalmente estas pueden portar genes de resistencia a antibióticos que podrían transferirse a la bacteria intestinal, lo que pues plantea un riesgo para la salud pública. También encontramos los grupos vulnerables, que pues realmente no todas las personas pueden tomar probióticos como se puede llegar a pensar, ya que normalmente tenemos que tener un cuidado ante este grupo, que son personas que sean inmunodeprimidos, que como ahorita anteriormente mencioné, pacientes que tengan cáncer, que tengan VIH o que hayan recibido trasplantes. También los recién nacidos podemos encontrar que su sistema como es más inmaduro, pueden llegar a tener cierta reacción adversa o pueden llegar a presentar reacciones alérgicas a futuro. En pacientes críticos también es mejor evitar dar los probióticos, ya que tienen un riesgo a una infección más grave. Y las personas con intestinos comprometidos, que son personas que por enfermedades inflamatorias graves o síndrome de intestino corto pueden llegar a tener unas complicaciones con la microbiota extra que se agrega con los probióticos. Bueno, las causas de estas reacciones adversas pueden, como mencioné ahorita, pueden llegar a ser por paso a torrente sanguíneo. ¿Cómo es esto? Cuando el intestino está dañado, los probióticos pueden llegar a atravesar la barrera intestinal y empezar a circular por todo el mismo torrente sanguíneo. También podemos encontrar que pueden ser por un desequilibrio inicial en la microbiota, ya que al introducir unas nuevas cepas, la flora intestinal puede reaccionar temporalmente a estas. Y una producción de metabolitos más irritantes. Algunos probióticos pueden llegar a generar sustancias que en exceso sí pueden llegar a causar una irritación en el mismo intestino, lo cual puede llegar a que causen estas reacciones adversas. Y para el uso seguro de los probióticos, podemos, pues principalmente para buscar el mínimo riesgo, consultar a un profesional de la salud que pues principalmente nos pueda decir si pertenecemos a un mismo grupo de riesgo o si es más
más seguro que los podamos tomar. También debemos de elegir una cepa que es adecuada, ya que no todos los probióticos son iguales y algunas cepas tienen un mejor perfil de seguridad que otras. También podemos comenzar con una dosis baja, lo que permite una adaptación en el cuerpo, y evaluar pues directamente la duración del tratamiento. Prolongar innecesariamente el uso de esta sí puede llegar a aumentar el riesgo de causar una reacción adversa. Y como conclusión, podemos encontrar que los probióticos pues sí tienen un gran potencial terapéutico, pero no es una solución universal de todo. Realmente tenemos que tomar en cuenta desde el punto médico hasta si nosotros podemos llegar a ser un grupo susceptible a este. También el uso pues cuidadoso en las poblaciones vulnerables es esencial. No podemos darle a cualquier persona un probiótico, ya que realmente tenemos que basarnos a que no le podamos causar un peor daño a esta persona, o un mayor daño, perdón. Y que todo esto lo tenemos que llevar con una supervisión médica para nosotros garantizar una seguridad y eficacia. Y pues esta supervisión médica tiene que ser más que nada por su lapso temporal, o sea, no sobrepasarnos del tiempo establecido al uso de estas. Y tenemos que tener una investigación continua, mejorando su aplicación y beneficios en la salud. De esta manera nosotros podemos ver que sí sirve de una manera terapéutica, pero que tenemos que tener aún así un cuidado a saber qué tipo de personas les estamos recetando estos probióticos. Y sería todo por mi parte.